Congreso, la aceptación de la participación y las finas atenciones que me han brindado. Además, también un placer y un honor compartir esta mesa con las personas que aquí me acompañan. Como el tiempo es poco, iré a lo que vinimos exactamente. Bien, aunque lo que me une al tema ambiental es la preparación académica general y mi desempeño laboral, específicamente en el derecho de la Constitución, disciplina jurídica que en todo caso, citando a Pellegrino Rossi, coordina todas las demás partes del ordenamiento estatal que encuentran en él los títulos de sus capítulos. Debo reconocer que una de las motivaciones personales que me hicieron optar por esta invitación pública, además de la de encontrarme, por supuesto, con grandes amigos y colegas, es precisamente porque esta actividad está delimitada, según su objetivo general, a hacer una revisión de la legislación actual en materia ambiental y proponer la actualización conforme los principios de la sostenibilidad desde una perspectiva interdisciplinaria. Aunado a ello, además de reconocer que la sola mención del citado objetivo general constituye una expectativa bastante ambiciosa, por lo cual desde ya nuevamente felicito a la organización, también hay que reconocer que ese planteamiento con una perspectiva interdisciplinaria nos abre a muchos otros interesados, como en mi caso, un espacio de participación que pueda incidir en las políticas públicas que surjan de los insumos que aquí se recojan, relacionados, eso sí, nuevamente, como en mi caso, con el tema de la inclusión social dentro de un enfoque de participación popular ambiental y no respecto de la valoración de la legislación ambiental o la sostenibilidad ambiental, pues evidentemente ello corresponde a los expertos de gran talla de esta disciplina jurídica aquí presentes. Bien, tomando en cuenta entonces que el planteamiento que procuro exponerles se hace desde el derecho de la Constitución, es preciso comenzar hilvanando el tema desde la perspectiva de los derechos fundamentales hasta la concreción de los mismos en la cotidianidad de la interacción social. Eso es en una especie de tangibilización de esos derechos respecto de los ciudadanos. ¿Cómo se materializan? ¿Cómo los vive? ¿Qué siente el usuario, el ciudadano en general respecto de esos derechos? Lo primero que se debe advertir en este contexto es el criterio jurídico mayoritario referido a que el problema que se plantea desde ya hace bastante tiempo y pareciera que hay riesgo de que se mantenga así, es el relativo a la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Me agradó mucho hace unos días en un foro también ambiental escuchar al admirado profesor Mario Peña plantear esta inquietud. E inclusive hablaba de la participación en la educación como una forma, le entendí, de paliar el problema. Al decir de Norberto Bobbio, también citado por el profesor Peña, dice este filósofo italiano, no se trata tanto de saber cuáles y cuántos son estos derechos, cuál es su naturaleza y fundamento, si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que a pesar de las declaraciones solemnes sean continuamente violados. Estoy seguro que esto no les parece a ustedes nada desconocido, es muy común escucharlo. Por ello, el desafío actual tiene que quedar claro de este tipo de derechos y quizá, de todos en general, es lograr su eficacia como una respuesta lógica y congruente con nuestro Estado democrático. Y que para los efectos de este trabajo, concretamente esos derechos se relacionan con el derecho al ambiente, a la educación, a la participación ciudadana y al principio democrático, los cuales pretendo engarzarlos aquí como una propuesta a tomar en cuenta dentro de la perspectiva interdisciplinaria a la que ya hemos hecho referencia. Bien, siguiendo este hilo conductor,
es oportuno destacar el valor y trascendencia de los preceptos incorporados en la Constitución. Así, a modo de ejemplo, y no pretendo hacer una clase de constitucional de lo cual ustedes se irían rápidamente, debemos recordar, por ejemplo, repito, en nuestros estudios de ciencia jurídica, cuando nos aprestábamos a introducirnos en el saber de qué es derecho constitucional, Viscaretti nos sugería primero precisar a través del estudio de sus diversos significados qué es una constitución. Lo rescatable aquí, fuera de ese comentario, es que dentro de esos diversos significados de importancia para esta intervención, constituye elemental la acertadísima explicación que hace el jurista de la Constitución en sentido de régimen, o como la llama de régimen político, indicando que la Constitución, vista en ese sentido, en cuanto a su orientación programática, democrática en el caso nuestro, es que ésta suele compenetrarse, escuchen bien, con la misma estructura de las diversas instituciones estatales, traduciéndose en claras directrices para la actividad de todos los órganos del Estado. De manera que desde este punto de vista doctrinal, no hay duda, señores, que en la implementación de las políticas públicas, estas deben traducirse en claras directrices democráticas que permitan la dinamización del postulado ideológico y con él el resto de los derechos fundamentales por la aplicación armónica del texto constitucional. Veamos que inclusive ya el Tribunal Constitucional, por supuesto, lo ha reafirmado al decir, cito rápidamente, el principio democrático se constituye en la fuente y norte del régimen jurídico, al permear todo el ordenamiento y formas jurídicas, de modo que se impone como principio rector en la organización política del Estado y de todas las formas de organización colectiva. Ahora bien, tomando en cuenta que a mi modo de ver, tal y como está planteado el objetivo de este Congreso, el tema propuesto nos adentra en la inquietud de dudar si el marco jurídico ambiental actual es suficiente o no lo es para garantizar la sostenibilidad ambiental en cuestión. Dentro del esquema fáctico que hemos venido hilvanando, nuevamente de un enfoque de tipo constitucional, también se impone traer a cita, por ejemplo, que ha venido entendiendo nuestro Tribunal Constitucional sobre lo preceptuado en el artículo 50, cuando dice que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y así intentar, mediante esta reflexión, reconocer esa clara directriz desde un enfoque democrático. Por ello, para nuestros fines, diremos que nuestro tribunal ha dicho que el derecho a un ambiente sano tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse entre toda esfera en la que se desarrolle la persona, toda esfera, sea familiar, la laboral o el medio en el cual habita. A ello es oportuno agregar también que recientemente en la sentencia 2013-10.040 del 7 de agosto pasado, la Sala se refirió al concepto de desarrollo sostenible democrático, aunque ya en la sentencia antes citada venía indicando que la ubicación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de las regulaciones constitucionales del Estado Social de Derecho es el punto a partir del cual este debe ser analizado, y mencionaba ahí unos tópicos que dejaremos de lado en este momento. Lo importante es que conforme la normativa fundamental, y a eso es lo que quiero llevarlos, y la jurisprudencia que acabo de citar, pareciera entonces que el marco normativo y jurisprudencial constitucional ambiental han resultado contestes y hasta evolutivos con la llamada tangibilización hacia la ciudadanía del principio democrático y del derecho
fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero señores, paradójicamente, lo cierto es que, y ustedes no lo podrán negar me parece, inclusive lo ratifiqué hoy en los discursos de esta mañana, es que existe una apreciación en amplios sectores de la población de que las estrategias políticas y jurídicas de los gobiernos y los órganos fundamentales del Estado para enfrentar los problemas ambientales y la consecuente sostenibilidad ambiental han resultado insuficientes e ineficaces. Ello según se puede corroborar del desarrollo y conclusiones de los distintos foros de discusión de derecho ambiental, siendo más evidente y alarmante cuando a este tipo de reuniones son convocados grupos interdisciplinarios para tratar problemas casuísticos o problemas generales. Sin ánimo de causar polémica, habría que cuestionarse al menos para efectos o para un mero ejercicio cognoscitivo, si dicho supuesto surge de un permanente o sistemático rechazo a los esfuerzos institucionales y democráticos. Habría que ver. O por el contrario, existen suficientes criterios jurídicos, científicos, sociológicos o económicos que justifiquen una afirmación de este tipo. Cabe destacar que una parte de la evidencia de dicha desautorización surge particularmente de la reiterada denuncia de los sectores sociales asistentes a los diferentes foros sobre la insistente retórica utilizada por los expositores como motivación, ojalá no me juzguen hacia el final, como motivación en la implementación de las estrategias públicas desarrolladas bajo el alero de la legislación actual. No solamente porque los ciudadanos valoran que no se avanza idóneamente en los compromisos internacionales adquiridos, sino porque a lo interno no se crea la legislación que tienda a hacer efectiva la voluntad política con que elocuentemente se han anunciado varias medidas atenuantes para el problema ambiental y su eficiente tutela. A mi juicio, lo anterior resulta atinente, en el tanto queda al descubierto que la población nacional de a pie no ha sido tomada seriamente en cuenta, aun cuando es el sector más importante no solo por su exposición a la vulnerabilidad, sino por la magnitud de apoyo e inclusión social que generaría su participación en las decisiones ambientales. No se le ha tomado en cuenta en la formación y ejecución de la voluntad política porque no se ha fomentado integralmente un verdadero plan nacional de participación ciudadana que surja a partir de una amplia implementación de sensibilización y concientización de la educación legal popular, postulados que evidentemente responden a ser dinámico el principio democrático que enarbola nuestra Constitución. Esta reflexión nos lleva definitivamente o plantea necesariamente un cambio de estrategia en el modelo de abordaje técnico-jurídico y de empoderamiento popular que tiene la legislación ambiental, lo que debería complementarse inclusive con un modelo permanente de educación popular ambiental y, por qué no, también de justicia ambiental, cuyos objetivos estén dirigidos a promover, crear y consolidar una cultura ambiental nacional que permita a los ciudadanos incorporar efectivamente acciones que se constituyan mecanismos directos. Para que no se me quede afuera el fundamento jurídico, una aproximación del fundamento jurídico de comentario se refiere a que hay que tener claro a partir de que el esfuerzo no surge de una acción benevolente del Estado, sino más bien de la positivización constitucional y convencional. En este sentido, lo primero que se debe delimitar es que tanto la educación en sentido amplio como la participación ciudadana son derechos humanos, así ha sido reconocido,
en las principales declaraciones de ese tema. Ya sabemos que a partir del artículo 9 de la Constitución Política encontramos el tema de la participación ciudadana y podríamos decir que en el título 7º de la Constitución y también específicamente en el 83 el tema de la educación como una libertad para desarrollarla y en otros aspectos de las convenciones. La premisa en este planteamiento sería dar por entendido que todos conocemos o sabemos de qué se trata o qué es el derecho de participación ciudadana, pero sospechamos que todo el mundo relaciona este tema de participación con ir a votar cada 4 años, o sea, lo limita a un aspecto puramente electoral. Resulta evidente que de lo que se ocupan hoy las autoridades en la cuestión ambiental es sobre el tema del desarrollo y ya no solamente como un tema de crisis del medio ambiente, por lo que en este contexto lo ambiental surge en una relación sociedad-naturaleza, o sea, el individuo resulta ser un elemento a considerar dentro de la participación. Hombre, naturaleza, hombre, hombre es como se construye la cultura. Inicio mi conclusión diciendo que así, señores, hay que tomar en cuenta la reflexión en serio, en que como difícilmente se puede hablar de desarrollo económico sin incluir la sostenibilidad ambiental, de la misma manera, si no se incorpora al ciudadano con su participación ambiental, tampoco se concretaría el concepto de desarrollo sostenible democrático. Esperando a grosso modo que lo que he podido decir sea de aprovechamiento e implementación en la aplicación del derecho ambiental, pues su objeto muestra la sobrevivencia misma del hombre a través del goce pleno del derecho de los derechos, su dignidad. Concluyo citando al educador popular brasileño Pedro Pontual, que dice: la educación popular debe constituir la mediación necesaria para alcanzar el sueño posible de una sociedad que asegure los derechos humanos para todos y todas, que se oriente por un desarrollo integral, inclusive y sostenible, y que tenga sus soportes en el ejercicio de la ciudadanía activa y de la democracia participativa. Muchas gracias por su atención.